Espíritu Santo. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpia. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá y luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanaré la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. Padre, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te damos toda gracia, toda gloria y toda honra, porque así tú lo mereces, Señor. Añade bendición a esta palabra, Señor, a todos los que estamos aquí escuchándola, Señor. Y que sea de beneficio, Señor, a nuestra vida en este día y por el siglo de los siglos, Señor. Que cada uno de nosotros la podamos recibir, Señor, conforme a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y así podamos aplicarla a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El gran Naamán. ¿Cuántos habían escuchado la historia de Naamán? Hay un lema muy pegajoso por ahí que dice: se enojó Naamán. Cuando los predicadores a veces están predicando y dicen: se enojó Naamán, como que las personas se molestan por la palabra que están soltando, por la palabra que están diciendo. Pero fíjense, Naamán no era una persona común o una persona que era simplemente Naamán. Naamán tiene una historia y una trayectoria demasiado impresionante. Cuando nosotros leemos desde el capítulo 5 en adelante, nos vamos a dar cuenta de quién era Naamán. ¿Quién era Naamán? Era un general del ejército sirio de alta estima delante de su rey. Primero que nada, este hombre, Naamán, no era un peón, no era una persona normal de Siria, sino que era una persona que trabajaba al lado del rey de los sirios. O sea, era una persona que era importante, era una persona que cuando estaba allí en el rey tenía también tomas de decisiones. Pero más que eso, también delante, ya que por medio de él, escuchen esto, y lo dice ahí en el capítulo 5, esto a mí me sorprendió. Dice: ya que él, por medio de él, de Naamán, el rey había dado Jehová salvación al pueblo sirio. Todavía Naamán no conocía al Señor, lo había escuchado, pero ya por medio de él, el Señor le dio salvación al pueblo sirio. Eso es como que me sacó de mi comodidad. Porque yo dije: espérate. O sea, uno que no es salvo, uno que no conoce el verdadero Dios, uno que va con su rey a rendir culto a los dioses de ellos, había traído salvación a los sirios. Y eso como que es un poco chocante. Porque normalmente tú esperas que alguien que le sirva al Señor, al Rey de Reyes, sea el que traiga salvación. Pero sin embargo a Dios le plació que Naamán, por medio de Naamán, fuera salvación a los sirios. Ahora, hay dos tipos de salvación. Puede ser que la salvación haya sido de guerra. Que Naamán, como era un buen soldado, era un buen general, sacó a los sirios y en muchas de las peleas de las batallas trajo salvación a su pueblo. Esa es una.
La segunda puede ser la salvación que tú conocemos, que viene a través de Dios y por medio de Jesucristo. Pero aún así, este hombre era un hombre valeroso, de extremas condiciones físicas, pero había algo en Naamán que era oculto, que lo sabían en los cercanos, y era que Naamán tenía lepra. Pero la misericordia de Dios es tan grande que en su casa había una muchacha que le servía a la esposa de Naamán, y le dijo que si Naamán iba donde el profeta, él la sanaría. Y Naamán, cuando escuchó esas palabras, se presentó delante del rey y fue a su rey, y allí donde estaba su rey le comentó lo que esa muchacha, criada suya en su casa, le había dicho. ¿Qué sucede? Que el rey le dio una carta para que Naamán se presentara, que Naamán se presentara ante el rey de Israel. Cuando Naamán se presentó ante el rey de Israel, se turbó porque no podía hacer nada y se rasgó los vestidos. Imagínense esta situación. Esta muchacha le dice a su amo: mira, yo sé que los diositos tuyos, no nos dice ahí la Biblia, primero, yo sé que esos dioses que tú vas allí te jodillas y tú vas y le llevas ofrendas y todo eso, no han hecho nada por ti, porque tú sigues corriendo. Pero mira, allá de donde tú me sacaste, de donde yo era libre y ahora estoy cautiva aquí en tu casa, sintiéndote, allí hay un hombre, un profeta, que se llama Eliseo. Y si tú vas allá donde él, yo te aseguro que él te va a sanar. Ustedes se imaginan la confianza que tenía esta muchacha para atreverse a decir: mira, si tú vas a donde el profeta te va a sanar. Esta muchacha, lo describe ahí la Biblia en el capítulo 5, dice muchacha, me imagino yo, era una joven. Y ella se atrevió a decirle a su amo que ella era esclava allí, sirvienta, que si tú ibas allá donde el profeta lo iba a sanar. Y Naamán, ni corto ni perezoso, sufriendo una condición, fue donde su rey. ¿Por qué tenía que ir donde su rey? Porque su rey le tenía que dar una carta para cuando él llegara allá al pueblo de Israel, supieran que ese gran comandante sirio iba allí en forma de paz, que no iba en forma de buscar guerra. Pero ¿qué pasa? Que cuando el rey de Israel recibe esta carta y ve lo que encomienda, dice: Dios mío, ¿y ahora qué yo hago? Pues yo no puedo hacer nada por él. Y dice que se rasgó sus vestiduras en señal de duelo, y él dijo: aquí se va a formar una guerra, porque yo no puedo curar a Naamán como rey. A lo mejor tengo muchas posesiones, a lo mejor controlo un pueblo completo, a lo mejor Israel me obedece a mí, pero yo no tengo el poder ni la autoridad para sanar a Naamán. ¿Qué pasa? Acá ahí entra el profeta Eliseo. Y Eliseo se enteró de lo que estaba sucediendo y le dejó saber rápidamente, y llamó al rey y le envió y le dijo: envíalo y sabrá que hay profeta en Israel. Mientras ese hombre, rey, estaba allí titubeando y buscando, arrancando su vestido en forma de duelo, tuvo que entender que no era él el adecuado para darle la sanidad a Naamán, sino que había un profeta allí, Eliseo, que era el que iba a interceder por él para darle esa sanidad. Muchas veces, yo no sé si ustedes se identifican con Naamán, pero cuando vayamos desarrollando el tema, yo me identifico mucho con Naamán en mi vida. Mucho. Naamán, un hombre espectacular, un general, un hombre que tenía poder, un hombre que tenía personas a su mando, un hombre que decía y las personas iban, alguien que tenía control sobre muchos.
Y aún así había algo que afectaba su vida. Y eso que afectaba su vida era la lepra. Y una de las cosas que muchas veces yo he escuchado predicar, que una de las lepras más grandes que tienen las personas o nosotros como cristianos cuando llegamos al Señor muchas veces es el orgullo. Pero yo quiero un poquito más deep, que no sea simplemente el orgullo, porque hay muchísimas cosas que a nosotros nos atrasan, que aunque tenga que ver con el orgullo, son como pajitas que le caen ahí a la leche y no nos dejan avanzar. Y por ende llega ese orgullo. Naamán era un general del ejército sirio. Era una persona que influía a otros. Tú y yo, aunque no lo vemos, influimos a otros. No importando la edad, desde el más niño hasta el más adulto en esta iglesia, influimos a otras personas. Naamán influía a otro. No podía mostrar debilidad. Muchas veces nosotros, y eso es lo que hace el orgullo, no mostramos debilidad porque pensamos que perdemos. Y mostrar debilidad significa reconocer las áreas que Dios tiene que reconstruir en mi vida. Pero muchas veces esa debilidad nosotros pensamos que es una fortaleza porque no la queremos demostrar, ni decir, ni contar a nadie. Pero sin embargo, esa debilidad lo que hace es que crea una fortaleza. Porque cuando yo demuestro mi debilidad, le estoy diciendo al Señor, me falta. Tengo que seguir trabajando. Tienes que seguir trabajando en mi vida. Tienes que estar arreglando las cosas esas debilidades que yo tengo, que son imperfectas. Pero muchas veces, así como Naamán, tú sabes, como el general, nos ponemos la coraza, nos ponemos la armadura y la lepra está ahí. La debilidad está ahí. Pero lo que me está cubriendo no se lo enseña a otro. Y por ende, como los otros no lo ven, pues yo, Emilio, digo, estoy bien. Yo no tengo debilidades. Porque las estoy tapando y nadie se está dando cuenta. Yo estoy engañando a los que me rodean. Pero sin embargo, la debilidad no funciona así. La debilidad lo que te enseña es que cada día de tu vida tú aprendas a depender del que te puede quitar esa debilidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Naamán todavía no podía entender eso. Pero sin embargo, él no podía mostrar una debilidad. Pensaba que llevando regalos obtendría sanación. Dice que Naamán ahí, antes de los versículos que leímos, que cuando el rey le dio la carta, Naamán cogió y preparó varias cosas para llevársela allá al profeta, para dárselo como premio después que recibiera su sanación. Y yo me imagino a Naamán que dijo, al profeta le va a gustar, ay Dios, esta toallita negra. Cuando el profeta vea esta toallita negra, se va a volver loco con ella. Pero mira, el profeta le hace falta este control. Cuando él tenga este control en sus manos, que pueda controlar el radio, el televisor, el teléfono y todo, yo me imagino que él va a estar súper contento. Naamán, como muchos de nosotros, muchas veces pensamos que haciendo cosas o llevando regalos y presentarnos delante de Dios, Señor, hoy te adoré 2 horas. Señor, hoy oré 2 horas. Señor, hoy leí la Biblia 3 horas. Pensamos que esos son regalos para Cristo. Esos no son regalos. Esa es la disciplina del cristiano. Yo no le regalo. Cada vez que yo hago algo para Dios, yo no le estoy regalando nada a Dios. Es la disciplina que mi vida tiene que llevar para agradar a Dios. Porque si no, me voy a acostumbrar a dar regalo o a recibir regalo. Y esta vida, nosotros nos han enseñado erróneamente que yo puedo negociar con Dios. Y yo no puedo negociar con Dios. La creación no puede negociar con el creador. O usted ha visto una computadora que haya sido creada y la computadora le diga al creador, tú tienes que hacer esto. Cuando el que la hace es el que la programa. Entonces muchas veces nosotros queremos
decirle al Creador con regalitos, que no son regalos, es una disciplina que yo tengo que aprender, que es una disciplina. Cuando yo oro, cuando yo leo la palabra, cuando yo adoro, cuando yo actúo de acuerdo al fruto del Espíritu, eso no es un regalo para Dios, es una disciplina que yo tengo que aprender, que yo tengo que someterme para que eso fluya en mi vida. Nada más llevo unos cuantos regalitos para allá, para sorprender allá al profeta. ¿Qué sucede? Llega el momento, y aquí es donde vamos a entrar el mensaje, eso fue más que la introducción. Llega el momento donde le rompen el molde a la personalidad de Naamán. Y eso es lo que el Señor hace diariamente contigo y conmigo. Nos rompe el molde de nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que trabajar de adentro para que nosotros seamos un reflejo afuera a los demás. El Señor tiene que trabajar conmigo como esposo por dentro para que yo lo refleje con mi esposa afuera. El Señor tiene que trabajar conmigo como papá para que yo pueda ser un buen papá. El Señor tiene que trabajar conmigo como pastor para que yo pueda suplir la necesidad de las ovejas. Y así sucesivamente. Y así el Señor quiere. Ahora, ¿qué pasa? Que el Señor viene y aquí llega el problema que se encuentra en Naamán. El rey lo recibe, pero el profeta no. Usted se imagina que usted llega a Estados Unidos porque usted le dijeron que en Estados Unidos hay un supermédico que le va a sanar esa enfermedad que usted tiene. Y usted llega con su carta y entra allí a la Casa Blanca y está el presidente y usted habla con el presidente. El presidente está allí, ok. Pero cuando usted va a donde el médico manda a la enfermera y le dice, dile que vaya y haga esto, que se va a sanar. Yo me imagino el orgullo de Naamán, esa lepra ahí, diciendo, espérate, el presidente me recibió. El presidente de esta nación me acaba de recibir en la Casa Blanca. Y el que me va a curar mandó algo. Ni siquiera me lo vi. Ni siquiera salió afuera a decirme, déjame chequearte, sabes lo que tú tienes. No, él mandó a alguien. ¿Por qué? Porque el Señor quería romper el orgullo y quería romper la personalidad de Naamán. Y eso es lo que nos pasa muchas veces nosotros. Nosotros vamos al Rey de Reyes, Señor de Señores, orando. Y nosotros queremos escuchar una voz audible. Emilio, estoy escuchando tu oración. Pero sin embargo, el que Dios usa para hablarme es la nena mía de 10 años. Pero como yo quiero que el que me conteste sea el mandamás, pues obvio a mi niña de 10 años. ¿Qué sucede con esto? Que cuando nosotros nos vemos en la situación de Naamán también así, que nos recibe el rey, pero el profeta no nos recibe, el que no personal no nos recibe, hay algo que se levanta entre nosotros y se levanta una oposición. Porque ¿cómo es posible que yo venga, el presidente me reciba de esta nación y cuando yo voy al hospital, el médico, el que tiene que mirarme, el que tiene que examinarme, el que tiene que hacerme los laboratorios, manda una enfermera y dice, mira, vete allí, al esto y te vas a sanar? ¿Sabe qué? Pone en duda mi fe. Porque yo estoy acostumbrado como general allá estar en los altos rangos y que los altos rangos sean los que vengan donde mí, porque así podemos hablar de alto rango a alto rango. Pero cuando nos tocan hablar de alto rango a alguien que tú ni siquiera conoces, a alguien que a veces tú vas caminando por la calle o te lo encontraste en un hospital y dice, Dios te bendiga, no te preocupes, que Dios tiene el control. Y tú orando, Señor, yo necesito que tú me hables, pero el Señor te está hablando. El Señor está usando diferentes modos de hablarte. Lo que pasa es que tu oído está cerrado porque tú como sientes como general quieres que venga de arriba. Pero sin embargo, el Señor usa a quien Él quiere para que nosotros escuchemos esa palabra. Y después que ese rey, yo me imagino a Naamán, el rey lo recibe, pero el profeta no. Le da
unas instrucciones de qué hacer cuando él era el que estaba acostumbrado a dar instrucciones. Eliseo le dice, con el que estaba allí, dice, mira, vete, dile que vaya al río allí, al Jordán, y allí se tire 7 veces, que va a quedar, mira, va a salir de allí, nuevecito. Su piel va a salir como la de un bebé. Y yo me imagino que Naamán dice, espérate, yo normalmente estoy acostumbrado a dar órdenes. Yo le digo a los soldados, ven y él va. Levanta que vamos a pelear, se levanta y vamos a pelear. Y ahora me están diciendo a mí, sin recibirme tan siquiera, ni siquiera vino a donde mí, me dijo, mira, vete allí y lávate 7 veces. Y te tiras 7 veces y vas a salir nuevo. Ya Naamán le están rompiendo el borde de su personalidad. Lo están sacando de su juego y lo están metiendo en un juego nuevo. Eso es lo que se conoce un game changer. Le están haciendo un game changer ahí. Le están diciendo, mira, ahora aquí tú no tienes el control. Aunque tú viste con una carta y viste al presidente, pero el que te va a sanar es el profeta, entonces ahora tú tienes que someterte a lo que diga el profeta. Y yo me imagino que eso él dijo, espérate, pero es que yo soy el que lo digo, y ahora este hombre, yo no sé ni quién es. Además, llegué hasta el frente de su casa, dice la palabra que llegó al frente de su casa, y ni siquiera lo recibió. O sea, tú no recibiste a aquel. Tú te imaginas que vayan a mi casa y me toquen la puerta con una necesidad y Emilio no salga y le diga a Emilio Junior, le dice, vete dile que ahorita hablamos. Dígame usted cómo usted se va a sentir. Mira, esto parece gracioso, pero póngase en eso. Eso fue lo que le pasó a Naamán. O sea, él sabe. Y aquí, yo soy Naamán, ¿sabes? Esta es una historia que he dado siglos. Y este hombre ni siquiera me dio la cara. ¿Qué sucede? Que después de eso, él daba instrucciones, ahora le dan. Lo envían a un río en el Jordán para que se lave no una, no dos, 7 veces. Este río estaba lleno de barro, sedimento, y sus aguas eran turbias. O sea, para donde lo mandaron, el río Jordán es este tipo de río que tú te metías y era horrible. Cuando tú metías los pies, te comenzabas a hundir porque lo que había era sedimento. Yo no sé si alguien aquí ha ido al río y se ha encontrado en una parte del río que como que es arena o esa tierra donde tú y se te hunden los pies. Entonces cuando tú sacas el pie, lo que tú ves es el polvorín que sale así de abajo y ensucia todo el agua, imagínate. Entonces ahí Naamán dijo, oh, pero este hombre está vuelto loco. Él no sabe que yo tengo 2 ríos allá. Yo tengo 2 ríos. Tengo el Farfar y tengo, ¿cuál es el otro que menciona ahí? Perdónenme. Habana y el Farfar. Y este hombre no sabe que yo tengo 2 ríos allá cristalinos, que yo meto los pies así, me veo hasta las uñas y veo los pescaditos nadando por todos lados. Y este hombre me dice a mí que yo me meta en un río. Hay ríos que nosotros nos vamos a tener que meter y las aguas van a estar turbias. Y no nos van a gustar. Y puede ser que salgamos de ahí sucios. Puede ser que salgamos con arena dentro de los oídos, con arena en el pelo. Y cuando abramos los ojos no se ve absolutamente nada. No tenemos rumbo ni dirección. Y hay momentos en nuestras vidas que nos va a tocar, no una, varias veces o muchas veces, nos va a tocar entrar en ese río turbio como le tocaba entrar a Naamán para buscar su sanación. Recibe una recomendación de los criados, los que estaban al mando de él. Fíjate, ya el profeta, con todas las órdenes que le había dado, ya le estaba diciendo a Naamán, mira, yo no te voy a recibir, pero tienes que ir y tirarte 7 veces allí, en el Jordán, y allí tú vas a... Y le dijo en otras palabras, aquí tú no mandas, aquí mandamos nosotros. Si tú quieres sanarte, esto es lo que tienes que hacer. Yo sé que tú allá dabas órdenes, pero aquí tú vienes a recibirlas. Yo sé que allá tú tenías poder, pero aquí tú no tienes, aquí tú obedeces y recibes tu milagro. Y rompió todo ese esquema, esa personalidad de Naamán. Recibe la recomendación de sus criados cuando los criados ven su actitud, porque tú sabes que Naamán se enojó.
Nosotros muchas veces, nosotros nos enojamos. ¿Quién se enojaba aquí con Dios? En algún momento, por una decepción o por algo que nos sucedió, que nosotros pensábamos que por sentir el Señor no nos iba a suceder, pero no sucedió. Y no, como que nos frustramos y nos enojamos. Eso yo le llamo como un enojo santo. Porque no es que dejemos de creer en Dios. Es que por ese momento como que Dios, yo pensaba que aquí era que tú vas a estar y me dejaste solito ahora. Ahora me siento que yo estoy como caminando solo. Y uno como que se siente solo y como que se enoja o se frustra. Así se sentía este hombre Naamán. Pero los criados que estaban a su merced, sabiamente, mira, yo digo algo, esos criados amaban a ese hombre. Esos criados tenían que amar a Naamán. Naamán tenía que ser una buena persona con sus criados. Porque si primero la joven le dijo, ve allá donde el profeta, y ahora esto lo quieren ver sano, quiere decir que en Naamán había una persona que estaba comenzando a transformar su corazón. Porque yo estoy seguro que si yo tengo un amo que me hostiga y me castiga y me da sin piedad, cuando Eliseo le dijo, vete ahí, y él se enojó, yo me enojaba también y me lo llevaba y decía, arranque para acá, vámonos para Siria. ¿Para qué tú vas para el río ese? Vámonos aquí, nos tiramos allá y si funciona aquí, funciona allá también. Porque yo lo que quiero es que se muera. Yo no quiero que se sane el tipo. Porque si me trato mal, yo lo que quiero es que se muera. Pero sin embargo, esto nos enseña que Naamán ya estaba comenzando a hacer un corazón transformado. ¿Por qué? Porque primero la criada lo envía donde el profeta y ahora los criados se meten a interceder por él para que no se vaya para Siria enfermo. Señor, pero tenga si el profeta le dijera que hiciera algo cosa más grande, ¿qué va a decir? Entonces, vaya aquí y haga lo que el profeta le diga. Y dice la palabra, y allí fue Naamán, se tiró 7 veces. Y dice que su lepra desapareció. Ahora, aquí viene el detalle de lo que ya el Señor estaba trabajando con Naamán. Él no solo tenía que llevar, él no solamente tenía que ir al río y tirarse 7 veces. Lo que pasa es que cuando él fuera al río, Naamán se tenía que desvestir y quitarse su armadura. Y muchas veces nosotros queremos ir al río a buscar la sanación, pero nos queremos quedar con la armadura. Naamán tenía que quitarse sus vestiduras. Naamán tenía que quedar a la intemperie para que se viera todos sus defectos en su carne. Porque la lepra lo que hacía era que comía la carne. Y Naamán tenía que ahora, frente a sus criados, tenía que quitarse su coraza, su casco, su pechoral, todo lo que protegía, su bota, y tenía que ir al río. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que esas cosas que nos están desviando de sus caminos, nosotros nos paremos frente al río y nos comencemos a advertir. Que nos quitemos la ropa delante de Él. Eso se llama una intimidad one on one con tu Dios. Cuando tú te rindes ante Él, cuando tú le dices a Él, me cansé, lo traté, lo hice todo, tengo de todo, pero me falta una sanidad que solamente tú me la puedes dar. Entonces tú entras al río, pero tú entras completamente desvestido, porque tú lo que quieres es entregarte en cuerpo y alma al Dios que te va a sanar. Naamán ya estaba siendo transformado, pero esto tuvo que ser muy impactante para él, porque a lo mejor los criados de él sabían que él tenía lepra, pero no sabían el grado de la lepra que él tenía, porque sus vestiduras cubrían sus defectos. Pero cuando tenía que entrar al río, tenía que desvestirse frente a sus criados.
Los reyes y los generales nunca se desvestían frente a sus criados porque eso era una forma de deshonra. Pero en este momento él tenía que hacerlo porque era la única opción que él tenía. Él recibió el consejo del profeta. Él recibe el consejo de la muchacha y ahora recibe el consejo de los criados. Quiere decir que ya Naamán, el que estaba molesto, el que no recibieron en la puerta, el que le dijeron vete y lávate, el que pensó en su mente y dijo yo tengo 2 ríos allá cristalinos, estaba siendo transformado poco a poco por el poder de Dios. Eso sucedió en un lapso de tiempo. ¿Qué sucede? Que yo me imagino allí a Naamán. Decía, bueno, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y yo me imagino los criados allí, también presentes. Y viene Naamán y entra al río. No dice que se tiró, mira, dice la palabra que se zambulló. ¿Usted sabe lo que es zambullirse? Eso son ganas de tirarse al agua. Tú sabes que si tú vas al río a la playa, tú entras de poquito a poquito porque el agua está fría. Pero si tú tienes ganas de ir al río a la playa, tú vienes cogiendo y ¡fua! Y te tiras. Eso es zambullirse. Ya Naamán dijo, no me queda otra opción. Me tengo que tirar, me tengo que zambullir, tengo que entrar a esa agua 7 veces y no una, es que se zambullía ¡fua! Y para afuera. Y la segunda, y fue, y para afuera. Y la tercera, 7 veces, así lo tuvo que hacer para recibir su sanidad. ¿Cuántas veces nosotros lo tenemos que hacer? No sé, nada más tuvo 7. Yo no sé cuántas nosotros tenemos que zambullirnos. Yo estoy verificando todavía las mías. Le dije ahorita que cuando yo estaba preparando el mensaje, el Señor me estaba hablando fuertemente a mí. Y yo decía, Señor, ¿cuántas veces me tengo que zambullir? ¿Cuántas veces me tengo que desvestir frente a ti? ¿Cuántas veces yo tengo que, si tengo que arrepentirme de algo, acuérdamelo? Porque yo quiero tener cosas claras contigo. A lo mejor yo con un hermano podemos estar ahí en sí o no, pero yo con Dios quiero estar sí. Yo puedo estar en desacuerdo en algo contigo, que a ti te gusta un color y a mí me gusta otro. Estamos en desacuerdo. Tú sí, yo no. Pero cuando estoy hablando de Dios, yo quiero estar un sí. No hay un sí o no. Yo quiero estar ahí con Él, estar apegado a Él y que Él limpie todo. La limpieza son procesos. Cuando usted va al hospital, ¿quién se ha caído? Bueno, ¿quién se ha caído de una bicicleta? Yo sé que Wilson, me río porque Wilson no sé tanto, tuvo un accidente en la bicicleta. Yo cuando muchachito yo me di pela en bicicleta, yo me caí muchas veces. Nunca me he rompido un hueso todavía hasta el sol de hoy. 48 años, todos los huesos están intactos. Pero sí me caí, y me caí muchas veces, y llegué con mucha pelada de todo, en los codos, las rodillas, el pecho, hasta la espalda, que ni me las veía. Y cuando a mí me llevaban al hospital, ahí comenzaba el proceso de limpieza. Y lo primero que te hacen en el hospital es verificar cómo está la herida. Y esa herida hay que limpiarla porque si no se te va a infectar. Y ahí empiezan, tú eres enfermera, ¿verdad? ¿Tú has tratado esto alguna vez? Y ahí empiezan a rasparte la herida. Porque el problema de la herida es que si tú no la limpias bien, crea raíz y crea infección. Y eso es lo que muchas veces el Señor quiere sacar de nuestras vidas. Es limpiar esa herida hasta limpiar la raíz para que no haya una infección. Porque la infección va a traer daños colaterales, va a traer un poquito de hinchazón, va a traer malestar, te puede traer una fiebre. Pero cuando llegamos donde el Señor, muchas veces, eso no duele. Yo estoy seguro que aquí, el que se cayó en una bicicleta del muchachito y lo llevaron al hospital, 2 gritos por lo menos se sacó en la sala de emergencia cuando lo empezaron a limpiar. O 5 lágrimas se le tuvieron cabeza aquí. ¿Por qué? Porque eso duele. Porque la idea de limpiar la herida no es algo superficial. Nosotros como cristianos no podemos conformarnos que la herida se nos limpie superficial. Nosotros tenemos que dejar que sea de adentro, que saquen la raíz para que nos limpien. Y cuando esa herida sana, lo único que va a hacer una marca ahí es una cicatriz, pero una victoria.
una victoria que yo obtuve. Pero la cicatriz se va a quedar ahí, pero la herida va a estar sanita. Ya yo no sangro más por ahí. Ya esa herida no me va a hacer más daño, porque me sacaron la raíz. Y aunque tardó un proceso en sanar, tal vez de semana, tal vez de un mes, ¿cuánto estuviste? Más o menos 3 meses, 3 semanas. 3 meses en sanación, después de haberse caído en la bicicleta. Entonces muchas veces a nosotros también nos va a suceder eso. Pero cuando nosotros hacemos lo mismo que hizo Naamán, digo, mira, si yo no voy a sanar, yo no voy a sanar, yo quiero que me limpie completito, que no me dejen nada. Me quiero tirar ahí de pies a cabeza, que no salga nada por fuera, que no se quede ni el dedo ni un pelo, todo completo, adentro. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestro Señor Jesucristo. Es que nos limpie la vida, es que nos rompa el molde de lo que yo creo que es vivir una vida buena como cristiano. Es que rompa ese molde y me rompa a mí y limpie mi herida, para que cuando yo sane, aunque sé que va a estar esa cascarita ahí al principio, pero después yo voy a sanar y se me va a quedar una cicatriz. Y cada vez que Emilio quiere dar para atrás, se mira esa cicatriz y dice, el que esté arriba me sana. Al que yo le sirvo en un momento actual a mi favor. Al que yo creo, no simplemente me ha sanado a mí, también me ha sanado a mi esposa, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá, a todos los que me rodean. Porque ese es el Dios que nosotros le servimos. Muchas veces, y aquí casi terminamos, muchas veces la intención sin acción, eso solo está delante de Dios. Yo quiero sanar, tengo una buena intención. Pero si no me zambullo, simplemente me quedé en intención. La intención siempre va a ser el primer paso de que va a parecer que es buena. Pero si sin intención, y tú tienes la intención, pero no hay una acción de zambuirte, no vas a sanar. No vas a ser libre. Vas a seguir peleando con la misma batalla. La misma batalla tras batalla tras batalla, la misma. ¿Por qué? Porque tienes la intención, pero no has llegado a la acción de zambuirte para ser verdaderamente sano por completo. La intención no, la intención no construye, ni reconstruye, ni ayuda en nada a nuestra vida. Simplemente la intención aparece. Pero hasta que yo no la lleve a la acción, entonces no voy a saber si la intención verdaderamente era buena o no. Mi intención es ir ahorita a comer. Mucho de lo que estamos aquí. Es mi intención. Pero si yo me voy para mi casa y toditos nos sentamos en el sofá y nadie hace la acción de cocinar, fue una buena intención, pero no hubo una acción obsoleta. Entonces, ¿qué sucede? Así también es la sanidad. Así también es que el Señor trabaja con cada uno de nosotros y trabaja individual, porque ¿sabes qué? Por lo que yo me tengo que zambuir, no es lo mismo que Wilson se tiene que zambuir, ni lo mismo que Ariani se tiene que zambuir. Él tiene su dicho, yo tengo lo mismo, Ariani tiene lo suyo, Nati tiene lo suyo, pero no es lo mismo. Pero ¿sabes qué? Hay algo muy bonito, es el mismo río, el que no pasa nada, el río de agua viva, el que fluye. Y a pesar de que yo tengo cosas diferentes a las de ustedes, y ustedes tienen cosas diferentes a las mías, el que nos pasa nada es el mismo. Es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo que Él nos dejó, que nos va a llevar y nos va a guiar a donde nos tiene que guiar para que nosotros seamos sanos. Ya con esto termino. En Mateos 8, capítulo 1 al 4, habla de un leproso. Y dice que este leproso, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El leproso se tomó el atrevimiento de decirle a Jesús, si quieres, si Jesús quiere, me puedes limpiar. Y la contestación de Jesús fue,
Jesús extendió su mano y lo tocó diciendo, quiero ser libre. ¿Saben qué? El Señor nos quiere limpiar. El Señor vino al encuentro de este leproso. Dice que él bajaba. Cuando tú y yo, así como este leproso, vamos donde él, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús tiene una simple contestación para cada uno de nosotros. Si quiero, sé libre. El tema de la predicación de hoy: levántate, lávate y serás libre. Iglesia, tenemos que buscar dónde nos vamos a salir, pero también tenemos que mirar el ejemplo de este que fue al encuentro. Jesús venía y él iba y se encontró con él y dijo, Señor, si tú quieres. Ahí lo pone como medio. Yo me imagino ese hombre en la situación con una lepra. Si tenían lepra en estos tiempos, tú no vivías dentro de la ciudad, tú vivías afuera y comías ahí. Ese leproso que se acercó a Jesús, cómo llegó a donde él destrozado. Y yo me imagino, no lo dice esto, yo me imagino él con voz temblorosa, diciéndole, Señor, si tú quieres. Y la cooperación de Jesús siempre va a ser la misma. Si quieres, ser libre. La disposición va a depender de nosotros. Todo lo que el Señor, aunque nosotros reconocemos que tiene que ser limpio, el Señor lo quiere limpiar. Pero tiene que ver mi parte, como Naamán, que tuvo que quitarse la coraza y quedarse despectivo para entrar al chapuzón. Así tú y yo también tenemos que hacerlo. Y así como este leproso que llegó al encuentro donde Jesús bajaba y él subía, y con no voz temblorosa, sino lleno de confianza, porque ya nosotros lo conocemos, ya nosotros hemos hablado con él, él nos ha hablado a nosotros a través de su palabra, y yo lo que quiero es entrar en esa intimidad, Señor sanador. Señor, si hay algo en mí, como decía David, si hay un pecado oculto en mí, Señor, muéstrame, porque yo también quiero. Iglesia, póngase de pie.